A puerta cerrada, el mal puede sonreír cuando Aliyah, una mujer negra mayor, acepta un trabajo como niñera para una familia adinerada. Nunca imaginó que se enredaría en una cruel historia de abuso y coraje mientras descubre la escalofriante realidad del hogar. Aliyah debe enfrentar su propio pasado y desafiar las normas sociales para convertirse en una heroína inesperada en la lucha de otra mujer por la supervivencia. La voz del operador del 911 crujió a través del teléfono. Señora, ¿está a salvo? El corazón de Aliyah latía con fuerza contra sus costillas mientras se agachaba en el armario oscuro. Sus dedos temblorosos agarraban el teléfono celular. Los sonidos apagados de una lucha resonaban desde abajo. Cada golpe y estruendo enviaba una sacudida de miedo a través de su cuerpo. Hace solo 3 semanas, había atravesado la puerta principal de esta misma casa lista para comenzar su nuevo trabajo como niñera. El recuerdo de ese día lleno de esperanza y emoción se sentía como si hubiera sido hace una vida. Ahora, rodeada por el olor a abrigos viejos y la oscuridad sofocante, Aliyah se encontró en el centro de una pesadilla que no podía soportar. Nunca hubiera imaginado que Aliyah saliera de su desgastado sedán, alisando las arrugas de su vestido recién planchado. Su corazón se agitó con una mezcla de emoción y temor mientras miraba la imponente Casa Blanca frente a ella. El exterior prístino brillaba bajo el sol de la mañana, su perfección casi inquietante. Respiró profundamente e inhaló el aroma de la hierba recién cortada. El césped bien cuidado se extendía ante ella, salpicado de vibrantes macizos de flores. Los ojos de Aliyah se sintieron atraídos por las ventanas relucientes, impecables y relucientes como diamantes en la fachada. En la entrada circular, 2 vehículos de lujo estaban uno al lado del otro, un elegante auto deportivo negro y un SUV de alta gama. Mientras se acercaba a la puerta principal, sus pasos resonaban en el camino de piedra. El estómago de Aliyah se revolvió con energía nerviosa. Este nuevo puesto como niñera podría ser su oportunidad de una vida mejor, una oportunidad de ahorrar para sus sueños, pero algo en el exterior perfecto hizo que su piel se erizara con una inquietud inexplicable. Su dedo se cernió sobre el timbre temblando ligeramente. El timbre resonó a través de la casa sus tonos melódicos, sintiéndose casi demasiado alegres para el peso del momento. El corazón de Aliyah se aceleró mientras esperaba contando los segundos que se extendían como horas. La puerta se abrió revelando a una mujer con una sonrisa perfecta. Sarah, Aliyah presumió, estaba frente a ella con un atuendo impecablemente confeccionado, su cabello rubio cayendo en ondas ingeniosas alrededor de sus hombros. Debe ser Aliyah, dijo su voz cálida y acogedora. Por favor, entra. Mientras Sarah la acompañaba adentro, Aliyah no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba mal a pesar del saludo amistoso. Había una opresión alrededor de los ojos de Sarah, un destello de algo, miedo, tristeza, que se desvaneció tan rápido como apareció. Envió un escalofrío por la columna de Aliyah al entrar al vestíbulo. Aliyah quedó impresionada por la grandeza del interior, techos altos, relucientes pisos de madera y obras de arte que probablemente costaron más que los ahorros de toda su vida adornaban las paredes, pero a pesar del lujo obvio había una frialdad que impregnaba el aire. No era la temperatura, el control del clima seguramente estaba configurado en perfección, pero más bien un frío intangible que parecía filtrarse desde las mismas paredes mientras Sarah la guiaba más hacia el interior de la casa. La emoción de Aliyah comenzó a mezclarse con una creciente sensación de inquietud. No podía precisar qué, pero algo en esta casa perfecta con sus habitantes perfectos se sentía fuera de lugar. Poco sabía ella que estaba a punto de entrar en un mundo donde las apariencias eran simplemente una fachada que ocultaba secretos oscuros bajo la superficie del lujo y el privilegio. Los ojos de Aliyah recorrieron la reluciente cocina, observando las superficies pulidas y los electrodomésticos de alta gama mientras se familiarizaba con su nuevo espacio de trabajo. Un pequeño detalle le llamó la atención. Un pequeño desconchón en la encimera de mármol, por lo demás impecable. Sus dedos trazaron el borde dentado. Se preguntó cómo podía ocurrir tal daño en una casa tan meticulosamente mantenida mientras organizaba la cocina. Sonidos apagados de voces elevadas descendían desde el piso de arriba. Aliyah congeló su mano flotando sobre una pila de platos. Las palabras eran indistintas, pero la ira en la voz masculina era inconfundible. Su corazón se aceleró mientras se esforzaba por escuchar, más dividida entre su instinto de ayudar y el conocimiento de que era una extraña en esta casa. La discusión se desvaneció reemplazada por un silencio inquietante. Aliyah reanudó su tarea, pero sus movimientos ahora eran mecánicos. Su mente corría con preguntas. Pequeños detalles que antes parecían insignificantes, ahora adquirían un nuevo significado. Un jarrón golpeó ligeramente un torcimiento, un marco de fotos boca abajo en una mesa auxiliar. El suave acolchado de pies en las escaleras sacó a Aliyah de sus pensamientos. Se giró para ver a Sarah entrando en la cocina, una sonrisa forzada en su rostro, pero fue la mancha oscura debajo de su ojo izquierdo lo que capturó la atención de Aliyah, mal disimulada por el maquillaje bien aplicado. Un escalofrío recorrió la columna de Aliyah cuando recuerdos no deseados de su propio pasado burbujearon a la superficie. Espero que te estés adaptando bien, dijo Sarah. Su voz tenía un ligero temblor. Se
Movió hacia la cafetera, sus manos temblaban mientras alcanzaba una taza. Soy tan torpe a veces, añadió con una risa nerviosa, haciendo un gesto vago hacia su rostro. Caminó directamente hacia la puerta del dormitorio. Esta mañana, ¿puedes creerlo? El estómago de Aliyah se revolvió mientras veía a Sara manipular torpemente la cafetera, derramando unas gotas en el mostrador impecable. La mentira colgaba pesada en el aire entre ellas, tan transparente como el miedo en los ojos de Sara. La mente de Aliyah corría debatiendo si presionar el tema o permanecer en silencio. Sus propias experiencias le gritaban que actuara, que se acercara y ofreciera ayuda, pero la parte racional de su cerebro le advirtió que tuviera paciencia, recordándole su precaria posición como nueva empleada. Estas cosas pasan, dijo Aliyah suavemente, entregándole a Sara un paño para limpiar el café derramado. Sus ojos se encontraron por un breve momento y Aliyah vio un destello de algo de alivio y gratitud en la mirada de Sara. El momento pasó rápido, pero solidificó la resolución de Aliyah. Observaría, esperaría y reuniría pruebas mientras Sara salía apresurada de la cocina agarrando su taza de café como un salvavidas. La determinación de Aliyah crecía con cada minuto que pasaba. Su instinto gritaba más fuerte, instándola a descubrir la verdad oculta detrás de estas puertas cerradas, mientras el sol se ponía proyectando largas sombras en la sala de estar. Aliyah contuvo la respiración. La familia a la que servía estaba a punto de reunirse para cenar, y debajo de la apariencia de normalidad sintió que se avecinaba una tormenta. La puerta principal se abrió rompiendo el tenso silencio. La voz retumbante de Mark llenó la casa. «Cariño, estoy en casa», gritó. Su tono era ligero y juguetón. Aliyah vio cómo se tensaban los hombros de Sara. Sus dedos agarraban la encimera de la cocina hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Mark esparció cada centímetro. El exitoso hombre de negocios, su sonrisa de megavatios, podría haber iluminado el vecindario, pero no llegó a sus ojos. Abrazó a Sara y le plantó un beso en la mejilla. «¿Cómo está mi hermosa esposa?», preguntó con una voz que goteaba afecto. El estómago de Aliyah se revolvió al observar la reacción de Sara. Aunque el toque de Mark parecía gentil, Sara se estremeció ligeramente. Su cuerpo se puso rígido antes de obligarse a relajarse. «Bienvenida a casa, cariño», respondió Sara. Su voz era firme pero carente de calidez. En la mesa del comedor, Mark los deleitó con historias de su día, su carisma en plena exhibición. Se rió de buena gana de sus propios chistes, y Sara se unió a su risa, sonando hueca para los oídos de Aliyah, los niños captando la corriente subyacente de tensión. Estaban anormalmente callados, respondiendo las preguntas de su padre con respuestas cortas y cuidadosas. La mente de Aliyah corría mientras conectaba los puntos entre el comportamiento de Sara y los recuerdos de su propio pasado, las sonrisas forzadas, los movimientos cuidadosos, la forma en que Sara parecía encogerse en sí misma cada vez que la atención de Mark se volvía hacia ella. Todo era dolorosamente familiar durante la comida. Aliyah buscó una oportunidad para hablar con Sara a solas. Su corazón dolía con la necesidad de acercarse para ofrecer apoyo o comprensión, pero la presencia de Mark lo abarcaba todo, llenando cada rincón de la habitación con su personalidad más grande que la vida. Justo cuando Aliyah sintió que podría asfixiarse bajo el peso de lo tácito, el teléfono de Mark vibró. Miró la pantalla, frunciendo el ceño. «Lo siento por todos», dijo, alejándose de la mesa. «Necesito atender esta llamada, asunto comercial importante». Mientras los pasos de Mark se desvanecían por el pasillo, una ola de alivio inundó la habitación. Los hombros de Sara cayeron y exhaló lentamente como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Los niños se relajaron visiblemente. La tensión se drenaba de su pequeño cuerpo. En ese momento, al ver la reacción de la familia ante la ausencia de Mark, la resolución de Aliyah se cristalizó. A pesar de los riesgos para su trabajo y su propia seguridad, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados y ver sufrir a esta familia. Mientras comenzaba a limpiar los platos, su mente se preocupaba por las posibilidades. ¿Cómo podría proteger a Sara y a los niños? ¿Qué evidencia podría reunir? El camino por delante estaba plagado de peligros, pero Aliyah estaba decidida a exponer la verdad que acechaba debajo de la superficie. Los ojos de Aliyah se abrieron de golpe, su corazón latía con fuerza en su pecho. El sonido del vidrio roto atravesó la quietud de la noche, seguido de sollozos ahogados que le enviaron escalofríos por la columna vertebral. Yacía congelada en la cama, su mente corría mientras debatía su próximo movimiento. ¿Debería investigar, ponerse potencialmente en peligro, o debería fingir que no escuchó nada? Dejando a Sara para enfrentar lo que sea. Los horrores la esperaban. El piso de madera crujió debajo. Los pies de Aliyah mientras se arrastraba por el pasillo, su respiración superficial y rápida. La oscuridad la presionaba y hacía que cada paso se sintiera como un viaje a lo desconocido mientras se acercaba al dormitorio principal. La voz de Mark, baja y amenazante, se deslizó por la grieta debajo de la puerta. ¿Crees que puedes avergonzarme así? Siseó, no eres nada sin mí, ¿entiendes?
Los gemidos de Sara eran apenas audibles, pero atravesaron a Aliyah como un cuchillo, sus manos temblaban mientras las presionaba contra la pared, estabilizándose mientras oleadas de emoción recorrían su cuerpo, su estómago se revolvía, la bilis subía por su garganta mientras las amenazas de Mark se hacían más explícitas, los recuerdos de su propia infancia pasaron por la mente de Aliyah, el sonido de la rabia borracha de su padre, los gritos de su madre, el miedo paralizante, pero ahora algo más ardía dentro de ella, una feroz determinación de romper el ciclo de abuso. Los dedos de Aliyah se curvaron en puños, sus uñas se clavaron en sus palmas mientras luchaba contra el impulso de entrar en la habitación y confrontar a Mark. Se imaginó a sí misma de pie entre él y Sara protegiendo a la temblorosa mujer de su ira, pero la parte racional de su cerebro gritó en protesta, la superaban en número, en peso, y no tenía pruebas de haber cometido ningún delito, cualquier acción precipitada ahora podría poner en peligro aún más la seguridad de Sara con cada fibra de su ser gritando en protesta. Aliyah se obligó a retirarse, sus pies descalzos retrocedieron silenciosamente por el pasillo cada paso que se alejaba de Sara sintiéndose como una traición, pero cuando cerró la puerta de su dormitorio detrás de ella, una determinación de acero se apoderó de ella, esto no era rendición, era estrategia. Aliyah se hundió en su cama, su mente preocupada por los planes, necesitaba evidencia, prueba irrefutable del abuso de Mark, necesitaba ganarse la confianza de Sara para mostrarle que había esperanza más allá de la prisión de su matrimonio y, sobre todo, necesitaba ser inteligente para superar al monstruo que se escondía detrás de una sonrisa encantadora y una fachada de respetabilidad mientras los primeros rayos del amanecer se colaban por su ventana. La determinación de Aliyah se endureció en un juramento inquebrantable, sería el salvavidas de Sara, su guardiana silenciosa en esta casa de secretos, y no importaba lo que costara, encontraría una manera de sacar la verdad a la luz y liberar a Sara de la pesadilla que estaba viviendo. Aliyah pisó el césped, su corazón se encogió cuando vio a Sara acurrucada en un banco de piedra, sus hombros temblaban con sollozos silenciosos, se acercó lentamente, sus pasos apenas perturbaban la hierba. «¿Mente si me uno a ti?», Aliyah preguntó suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. La cabeza de Sara se levantó de golpe, los ojos enrojecidos se abrieron con pánico momentáneo, se secó apresuradamente las mejillas, haciendo una mueca de dolor cuando sus dedos rozaron la tierna piel debajo de su ojo. «Oh, Aliyah», tartamudeó, forzando una sonrisa frágil, «no te escuché salir, solo estaba admirando las rosas». Aliyah se acomodó en el banco, con cuidado de dejar espacio entre ellas. «Son hermosas», estuvo de acuerdo. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Sara, pero no son tan cautivadores como el dolor que estás tratando de ocultar con tanta fuerza. La máscara cuidadosamente construida de Sara se desmoronó, lágrimas frescas se derramaron por sus mejillas, sus dedos se retorcieron ansiosamente en su regazo como si ella se estaba conteniendo físicamente para no acercarse. «No sé de qué estás hablando», susurró, pero el temblor en su voz la traicionó. El corazón de Aliyah y los recuerdos de su propio pasado amenazaban con salir a la superficie. Respiró profundamente para tranquilizarse. Sara comenzó suavemente. «Sé que aún no nos conocemos bien, pero quiero que sepas que no estás sola. He estado donde tú estás». Los ojos de Sara se abrieron con un destello de esperanza luchando con un miedo arraigado. «Tú tienes». Aliyah asintió con la cabeza. Su voz estaba cargada de emoción. «Mi padre no fue un hombre amable durante años. Lo vi derribar a mi madre. Paz por paz. Sé lo que es vivir con miedo, caminar sobre cáscaras de huevo en tu propia casa». La admisión quedó flotando en el aire entre ellos, pesada por el dolor compartido y la comprensión. La resolución de Sara la desmoronó. Sus palabras salieron en un susurro apresurado. «Él no siempre fue así», confesó. Sus ojos se dirigieron nerviosamente hacia la casa al principio. Era tan encantador, tan atento, pero ahora Aliyah escuchó atentamente y grabó mientras Sara revelaba. Destellos de su pesadilla, la ira creciente, las palabras crueles, los accidentes que dejaron moretones ocultos debajo de mangas largas y maquillaje cuidadosamente aplicado con cada confesión. El peso sobre los hombros de Sara pareció levantarse ligeramente a medida que se desarrollaba la historia de Sara. La determinación de Aliyah se solidificó en una resolución inquebrantable. Ella sería el salvavidas que Sara necesitaba tan desesperadamente sin importar el costo. «Ya no tienes que enfrentar esto sola», dijo Aliyah suavemente con cautela extendiendo la mano para cubrir la mano temblorosa de Sara con la suya. Por un momento Sara se tensó ante el contacto, y luego lentamente giró su palma hacia arriba entrelazando sus dedos con ella. Fue un pequeño gesto, pero en ese tranquilo jardín, se sintió como la primera chispa de esperanza en una larga noche oscura en la penumbra del
Dormitorio de Sara. El corazón de Aliyah se aceleró mientras alcanzaba su teléfono. La gravedad del momento presionaba cada respiración. Una lucha. Sara se paró frente a ella vulnerable y expuso su piel un lienzo de moretones, contando una historia silenciosa de sufrimiento. El dedo de Aliyah se cernió sobre el botón de la cámara, el suave clic resonando en la habitación silenciosa. La cabeza de Sara se levantó de golpe, los ojos muy abiertos por el pánico. Se movió para cubrirse, pero se congeló. Cuando vio el teléfono en la mano de Aliyah, el aire crepitó con tensión, palabras no dichas colgando pesadas entre ellos. Antes de que Aliyah pudiera hablar, vio un cambio en los ojos de Sara. El miedo inicial se desvaneció reemplazado por un destello de esperanza desesperada. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos más poderoso que las palabras. La mirada de Sara se lanzó a la puerta del dormitorio mientras pasos se acercaban en el pasillo. El estómago de Aliyah se revolvió. Su resolución vacilando ante el peligro potencial. El tiempo se ralentizó a medida que los pasos se acercaban. La elección ante ella sintiéndose imposible. Justo cuando el pomo de la puerta comenzó a girar, Sara dio un asentimiento casi imperceptible. Era pequeño, pero su significado estaba claro. Guarda las fotos. Contraataca. En ese pequeño gesto Sara había encontrado una chispa de coraje. La puerta se abrió revelando la imponente figura de Mark. Aliyah rápidamente guardó su teléfono en el bolsillo. Fingiendo indiferencia, solo ayudando a Sara a elegir un atuendo para la cena, dijo, su voz más firme de lo que sentía. Los ojos de Mark se entrecerraron con sospecha, pero pareció aceptar la explicación mientras se retiraba. Aliyah y Sara intercambiaron una mirada de alivio teñida de miedo. Ambas sabían que esto era solo el comienzo. Más tarde, esa noche, Aliyah pasó por las fotos y la grabación de voz que había tomado cada imagen, y la historia de Sara era una pieza de evidencia, un testimonio silencioso de la terrible experiencia de Sara. Mientras guardaba el teléfono, Aliyah sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ahora era la guardiana de una verdad peligrosa, la clave potencial para la salvación de Sara. Con una determinación sombría, comenzó a planificar su próximo movimiento, sabiendo que cada pieza de evidencia los acercaba un paso más a romper las cadenas de uso que mantenían cautiva a esta familia. El aire de la mañana estaba cargado de tensión mientras Aliyah agarraba su teléfono, muy consciente de la evidencia condenatoria que contenía. Su corazón se aceleró cuando Mark entró a la cocina con los ojos fijos en el dispositivo. ¿Puedo?, preguntó, su tono engañosamente casual. La mente de Aliyah dio vueltas buscando una excusa, cualquier excusa para mantenerlo fuera de sus manos, pero su voz la traicionó, sonando distante y hueca, mientras respondía, por supuesto, señor Thompson. Sus dedos temblaron mientras le entregaba el teléfono, reprimiendo un estremecimiento cuando la mano de Mark rozó la suya. El tiempo pareció ralentizarse mientras el pulgar de Mark bailaba por la pantalla. Aliyah miró congelada en su lugar, sus ojos moviéndose entre su rostro y el teléfono. El tic-tac del reloj de la cocina se volvió ensordecedor, marcando cada segundo agonizante. Justo cuando el dedo de Mark se cernía sobre la carpeta, de aspecto inofensivo, ocultando la verdad, un estruendo resonó en la sala de estar. La voz de Sara gritó, una nota de pánico cuidadosamente elaborada en su tono. Mark, ¿puedes venir aquí? Creo que he roto algo. La cabeza de Mark se levantó de golpe, frunciendo el ceño. Devolvió el teléfono a las manos de Aliyah. Ya se estaba volviendo hacia el sonido. Terminaremos esto más tarde, dijo, su voz tensa con frustración apenas contenida. Mientras los pasos de Mark se desvanecían, Aliyah se hundió contra el mostrador, sus piernas repentinamente débiles. Agarró el teléfono contra su pecho, sintiendo su rápido latido contra el metal frío y el vidrio. La comprensión de lo cerca que había estado del descubrimiento la invadió en oleadas. Sara apareció en la puerta con los ojos muy abiertos, con una mezcla de miedo y determinación. Las dos mujeres compartieron una mirada de silencio, entendiendo el peso de su secreto compartido colgando entre ellas. En ese momento, Aliyah supo que no podía esperar más. Las apuestas eran demasiado altas, el peligro demasiado inmediato. Cuando Aliyah se acercó a la casa Thompson, un sollozo ahogado atravesó el aire de la noche. El sonido la congeló en seco. Su corazón se hundió cuando se dio cuenta de la verdadera profundidad del dolor de la familia. Encontró a la pequeña Emily acurrucada en la esquina de su dormitorio, su pequeño cuerpo temblando con cada llanto silencioso. Aliyah se arrodilló junto a Emily, su mano flotando insegura antes de descansar suavemente sobre el hombro tembloroso de la niña. Oye, cariño, susurró. ¿Qué pasa? El rostro manchado de lágrimas de Emily se levantó, sus ojos bien abiertos con una mezcla de alivio y terror persistente. Los escuché de nuevo, se ahogó. Papá estaba tan enojado y mamá estaba llorando, y pensé que Aliyah acercó a la niña sintiendo las lágrimas de Emily empapando su camisa. Su mente corrió buscando las palabras adecuadas para consolar a esta inocente atrapada en el fuego cruzado de la relación tóxica de sus padres. Estoy aquí ahora, Aliyah murmuró acariciando el cabello de Emily. Estás a salvo, está bien, solo respira conmigo. Mientras los sollozos de Emily disminuyeron gradualmente, Aliyah sintió una oleada de determinación. Tenía que encontrar una manera de terminar este ciclo de abuso para darles a estos niños una oportunidad de una vida normal y feliz. La voz de Emily, pequeña y vacilante, irrumpió en
Los pensamientos de Aliyah papi no siempre es así, dijo, un toque de lealtad desesperada coloreando sus palabras. A veces es muy agradable, nos trae regalos, y nos lleva al parque, es solo que a veces se enoja. El estómago de Aliyah se revolvió cuando se dio cuenta del alcance del daño emocional ya infligido a esta joven alma. Sé que es confuso, cariño, dijo Aliyah con cuidado, pero necesitas saber que nada de esto es tu culpa, y no está bien que nadie lastime a tu mamá o te haga sentir asustado en tu propia casa. Mientras sostenía a Emily cerca, la mente de Aliyah corrió con posibilidades y consecuencias potenciales. Si involucraba a Child Protective Services, el pensamiento envió un escalofrío por su columna vertebral. ¿Y si salía mal? Llevando a la familia a un aislamiento más profundo y poniendo a Sarah y a los niños en un riesgo aún mayor. Aliyah se dio cuenta de que ya no podía dejar a los niños fuera de sus planes. Su seguridad era tan crucial como la de Sarah. Cualquier escape que orquestara tendría que incluirlos a todos. Emily, Aliyah dijo suavemente, inclinando suavemente la barbilla de la niña para encontrarse con su mirada. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, ¿de acuerdo? En cualquier momento que tengas miedo o estés molesta, puedes venir a mí. Prometo que haré todo lo que pueda para mantenerte a salvo. Mientras Emily asentía con una pequeña chispa de esperanza brillando en sus ojos, Aliyah sintió que el peso de su promesa se asentaba pesadamente sobre sus hombros. El tiempo se acababa con cada día que pasaba, el riesgo aumentaba, el daño a estas vidas inocentes más severo. Aliyah sabía que tenía que actuar pronto antes de que fuera demasiado tarde para salvar a esta familia de la pesadilla que estaban viviendo. Sarah tropezó en la cocina. Con los ojos muy abiertos por el terror y desesperación, moretones frescos florecieron en su piel pálida, mal disimulados por el maquillaje aplicado apresuradamente. El corazón de Aliyah se apretó ante la vista. Ya no puedo hacer esto. Sarah se atragantó colapsando en una silla. Aliyah se acercó con cautela, dejando de lado sus propios recuerdos de abuso. Sarah, dijo suavemente arrodillándose a su lado, estoy aquí, no estás sola. Los ojos llenos de lágrimas de Sarah se encontraron con Aliyah. Dijo que me mataría si alguna vez intentaba irme, confesó que nadie me creería, que no valía nada sin él. El estómago de Aliyah se revolvió de rabia y dolor. Eso no es verdad, dijo con firmeza, tomando las manos temblorosas de Sarah. Eres fuerte, Sarah, más fuerte de lo que crees. Mientras se desarrollaba la historia de Sarah, Aliyah sintió que una determinación se apoderaba de ella. Esto termina ahora, pensó Sarah. Aliyah comenzó con cuidado, necesito mostrarte algo. Sacó su teléfono, revelando una carpeta oculta de evidencia que había estado recolectando. Los ojos de Sarah se agrandaron mientras se desplazaba por las fotos. ¿Has estado documentando todo? Sarah susurró, alivio inundándole el rostro. Aliyah asintió. Sé lo que es sentirse atrapado, pero hay una salida. Sarah, podemos usar esta evidencia para llevarte a ti y a los niños a un lugar seguro. Sarah se tensó. Pero ¿y si no es suficiente? ¿Y si nos encuentra? He estado haciendo planes. Aliyah dijo urgentemente. Hay casas seguras, apoyo legal, podemos hacer esto. Sarah, pero tienes que estar lista para dejar todo atrás. El silencio se prolongó por lo que pareció una eternidad. Finalmente los hombros de Sarah se enderezaron, una pequeña chispa de determinación encendiéndose en sus ojos. Está bien, susurró, su voz cada vez más fuerte, pero necesito que me ayudes a planificar cada detalle. No puedo arriesgarme a que nada salga mal. Aliyah asintió, el alivio corriendo por sus venas. Lo resolveremos juntas, prometió en cada paso del camino. Mientras comenzaban a delinear su plan de escape, el aire crepitaba con una mezcla de miedo y esperanza. El camino por delante estaba plagado de peligros, pero por primera vez en años Sarah pudo ver un destello de luz al final de su largo túnel oscuro. La libertad llamaba a Sarah, tentadora y cercana. Todavía el camino hacia la seguridad seguía siendo traicionero. Mientras Aliyah y Sarah se acurrucaban en el lavadero oscuro, sus susurros apenas audibles sobre el zumbido de la lavadora formaban una frágil red de esperanza. Aliyah describió los pasos críticos de su plan. Y un refugio para mujeres 2 pueblos más allá, murmuró, ojos moviéndose hacia la puerta. Tienen experiencia con casos como el tuyo, dicen casa, apoyo legal, todo lo que necesitamos para sacarte a ti y a los niños. El rostro de Sarah se contorsionó con emociones conflictivas, esperanza, guerra, con terror en sus ojos. Y pueden mantenernos ocultos. Mark tiene conexiones allá. Apretó la mano de Sarah, su propio estómago revuelto. El refugio tiene protocolos para casos de alto riesgo. Te ayudarán a desaparecer hasta que construyamos un caso contra Mark. Una tabla del suelo crujió congelando a ambas mujeres. La respiración de Sarah se contuvo, los ojos muy abiertos por el pánico. Esperaron en un silencio agonizante hasta que la casa se acomodó. Solo empacar esenciales. Aliyah continuó, voz más baja, ropa, documentos, los niños. Necesidades, tendré un auto esperando a 3 cuadras de distancia. Los dedos de Sarah se retorcieron ansiosamente. Los niños, ¿cómo explicamos el corazón dolorido? Lo llamaremos una aventura, un viaje especial. Podemos explicar más una vez que estemos a salvo. De repente los neumáticos crujieron sobre la grava. El rostro de Sarah se quedó sin color, el cuerpo se tensó como un animal acorralado. Llegó temprano a casa, respiró, el pánico bordeando su voz. El corazón de Aliyah martilleó mientras tomaba una
Decisión en una fracción de segundo. Ir instó empujando a Sara suavemente. Actúa normal. Terminaré la ropa. Mientras Sara se apresuraba a Aliyah, se volvió hacia la lavadora. Las manos temblaban mientras transfería la ropa. El plan se puso en marcha. Una bomba de tiempo contando regresivamente hasta su momento de la verdad. Todo lo que podían hacer era esperar cada segundo, y la eternidad por la oportunidad perfecta para escapar. Un grito ahogado desde arriba atravesó el aire enfriando a Aliyah hasta la médula. Sin dudarlo corrió escaleras arriba. Sus pies apenas tocando la madera pulida. La escena que la recibió en el dormitorio principal se grabó en su memoria. Sara yacía arrugada en el suelo. Su rostro era un lienzo de moretones y sangre, mientras Mark se alzaba sobre sus puños apretados y ojos salvaje de rabia. Salga. Mark rugió, pero Aliyah se mantuvo firme con todo su cuerpo. Temblando pero determinada, Sara llamó suavemente ignorando la amenaza de Mark. Avanza, ¿puedes oírme? Un débil gemido fue la única respuesta. La mente de Aliyah corrió sus planes cuidadosamente elaborados desmoronándose. Sara necesitaba atención médica de inmediato. Mark se lanzó hacia adelante, pero Aliyah fue más rápida. Se lanzó al lado de Sara evaluando suavemente el daño. Cortes, moretones, posiblemente costillas rotas. La lista crecía con cada segundo ¿qué pasaba? Necesitamos llamar una ambulancia, dijo Aliyah, su voz más firme de lo que sentía. Nadie está llamando a nadie. Mark gruñó, alcanzando su brazo. Ella se apartó de golpe. Los ojos nunca dejaron el rostro maltrecho de Sara. Ayúdame a llevarla al baño, ordenó, sorprendiéndose a sí misma con la autoridad en su voz. Por un momento Mark vaciló. La incertidumbre cruzó por su rostro. Luego a regañadientes se movió para ayudar a levantar a Sara en el baño. Aliyah atendió las heridas de Sara. Su mente giraba con posibles rutas de escape. El sonido de un auto entrando en el camino de entrada la hizo congelar. La cabeza de Mark se levantó de golpe. El pánico reemplazó la ira en sus ojos. Eso es imposible. Él murmuró que aún no podían estar en casa. El corazón de Aliyah se aceleró cuando se dio cuenta de que sus inesperados aliados debieron haber percibido el peligro y pidieron refuerzos. Era ahora o nunca. Con una respiración profunda tomó su decisión. Voy a llamar al 911, anunció su voz sin dejar lugar a discusión. El rostro de Mark se contorsionó de rabia, pero antes de que pudiera reaccionar, Aliyah salió corriendo del baño. Podía oír sus fuertes pasos detrás de ella mientras corría por el pasillo, su mano buscando a tientas su teléfono. La puerta del armario se cerró de golpe detrás de ella, justo cuando el puño de Mark golpeó contra la madera. Los dedos de Aliyah temblaron mientras marcaba su respiración entrecortada. Los dedos temblorosos de Aliyah marcaron el 911. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Mark lo oiría a través de la puerta del armario. La voz tranquila del operador la atravesó el pánico. Un salvavidas en la tormenta de miedo y adrenalina. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz de Aliyah se quedó atrapada en su garganta. Respiró temblorosamente, obligándose a hablar en un susurro. Por favor, necesito ayuda. Mi empleador está atacando a su esposa. Estamos en 1542 Oak Street. El tono firme de la operadora la ancló, pidiendo detalles mientras Aliyah luchaba por proporcionar información clara. Mientras mantenía su voz baja, cada crujido y ruido sordo desde afuera del armario la hacía estremecer. El sonido de algo rompiéndose abajo envió una sacudida de terror a través de su cuerpo. Señora, ¿está en un lugar seguro?, preguntó la operadora. Estoy escondida en un armario. Aliyah respiró, sus ojos recorriendo el pequeño espacio. Pero no sé cuánto tiempo puedo quedarme aquí. Por favor, apúrate, los oficiales están en camino. ¿Puedes decirme si hay armas en la casa? El estómago de Aliyah se revolvió mientras consideraba la pregunta. No estoy segura de que lo haya admitido. Su voz apenas es audible, pero es peligroso. La lastimó antes de que repentinamente pasos pesados en las escaleras hicieran que la sangre de Aliyah se helara. Se presionó más contra la esquina del armario, conteniendo la respiración mientras los pasos se acercaban. Las tablas del piso crujieron justo afuera de la puerta, y todo el cuerpo de Aliyah tensa, lista para pelear si la descubren. ¿Dónde estás, pequeña? La voz de Mark, cargada de rabia, envió escalofríos por la columna de Aliyah. La voz de la operadora en su oído era urgente ahora. Señora, ¿sigue ahí? ¿Puede oírme? Aliyah no pudo responder, temiendo que incluso el más mínimo sonido delatara su posición. Cerró los ojos rezando en silencio para que llegara la policía. Antes de que Mark la encontrara, el pomo de la puerta vibró, y la mano libre de Aliyah se cerró en un puño, lista para defenderse si era necesario. Justo cuando la tensión alcanzó su punto de ruptura, un nuevo sonido cortó el aire, distante al principio, pero cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. Sirenas. El corazón de Aliyah saltó con una oleada de esperanza cuando se dio cuenta de que la ayuda finalmente estaba llegando. El efecto en Mark fue inmediato. Sus maldiciones llenaron el aire mientras bajaba corriendo las escaleras. Aliyah se hundió contra la pared. El alivio la invadió en oleadas. Están aquí, susurró en el teléfono, su voz cargada de emoción. Puedo escuchar las sirenas. Mientras la casa estallaba en caos, Aliyah permaneció oculta, la voz firme del operador guiándola a través del peso agonizante. El sonido de la puerta principal al abrirse, seguido de gritos autoritarios, señalaron la llegada
De la policía solo entonces, Aliyah se permitió creer que tal vez solo tal vez habían superado lo peor. El sonido de la madera astillada resonó por la casa cuando la policía irrumpió en la puerta principal. El corazón de Aliyah latía con fuerza cuando emergió de su escondite, piernas temblorosas. Debajo de ella los prístinos pasillos de la casa de los Thompson ahora resonaban con gritos y fuertes pisadas de oficiales que aseguraban las instalaciones. Mark estaba en la sala de estar, su rostro contorsionado por la rabia y la incredulidad mientras dos oficiales lo sujetaban. Todo esto es un malentendido, balbuceó, su encanto evaporándose ante la evidencia innegable. Sara se acurrucó en el sofá, su rostro magullado, un testimonio de la violencia que había destrozado sus vidas. Sus ojos estaban abiertos con una mezcla de miedo y esperanza mientras una oficial le explicaba suavemente sus opciones. Aliyah vio cómo se desarrollaba la lucha interna en los rasgos de Sara, años de manipulación en guerra contra la promesa de libertad. Tengo pruebas, dijo Aliyah, su voz más firme de lo que sentía. La cabeza de Mark se giró hacia ella, sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Tú pequeña, él siseó lanzándose contra el agarre del oficial. Después de todo lo que he hecho por ti. El estómago de Aliyah se revolvió pero se mantuvo firme. Encontró la mirada de Sara instándola silenciosamente a encontrar fuerza mientras un oficial tomaba el teléfono de Aliyah documentando cuidadosamente el contenido. Vio un destello de algo cambiar en los ojos de Sara. Quiero presentar cargos, Sara, finalmente susurró, su voz ganando fuerza con cada palabra. No puedo, no viviré más así. El alivio inundó a Aliyah tan intensamente que la mareó. Vio como los oficiales leían marca sus derechos. Sus protestas cayeron en oídos sordos. Afuera de los autos de policía destrozaron la ilusión de tranquilidad suburbana. Mientras los paramédicos atendían las heridas de Sara, Aliyah se hundió en una silla cercana a la adrenalina de las últimas horas. Finalmente la alcanzó, sus ojos se encontraron brevemente, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Este era solo el comienzo de un viaje largo y difícil, pero habían dado el primer paso crucial. La casa zumbaba de actividad mientras los oficiales recolectaban evidencia y tomaban declaraciones. La confusión de los niños grabada en sus pequeños rostros fueron consolados por una trabajadora social que había llegado para garantizar su seguridad. Aliyah se encontró mirando las fotos familiares que cubrían las paredes. Las caras sonrientes capturadas en esos marcos contaban una historia muy diferente a la que acababa de desarrollarse. Se preguntó cuántas otras casas en este pintoresco vecindario guardaban secretos similares. Con una respiración profunda, Aliyah se robó lo que estaba por venir. La parte más difícil había pasado, pero el camino por delante estaría plagado de desafíos. Mientras se preparaba para dar su propia declaración a la policía, en silencio, juró apoyar a Sara en cada paso del camino. De las ruinas de sus vidas destrozadas, una oportunidad para la verdadera curación y la felicidad finalmente podría surgir. El corazón de Aliyah latía con fuerza mientras se acercaba a los imponentes escalones del Palacio de Justicia. El edificio se alzaba ante ella con su fachada de piedra. Un testigo silencioso de innumerables batallas por la justicia. Se detuvo por un momento para contemplar la escena que la rodeaba. Abogados bien vestidos pasaban apresurados con maletines en la mano mientras familias ansiosas se acurrucaban cerca de la entrada. El peso de las últimas semanas presionaba sobre sus hombros. Los recuerdos inundaban su mente en una carrera vertiginosa mientras atravesaba las pesadas puertas de madera. El aire fresco del interior la inundó, los pisos de mármol resonaban con cada paso, amplificando la energía nerviosa que parecía latir a través del edificio. Los ojos de Aliyah se movieron rápidamente en busca de un rostro familiar en el mar de extraños. Su estómago se revolvió al darse cuenta de lo fuera de lugar que se sentía en este mundo de procedimientos legales, y Stern se enfrentó a los funcionarios. La sala del tribunal zumbó de tensión cuando Aliyah tomó asiento. El murmullo bajo de voces llenó el aire, acentuado por el ocasional roce de una silla o el susurro de papeles. Escaneó la habitación, su mirada se detuvo en el estrado de testigos vacío, donde pronto sería llamada a testificar. El pensamiento le hizo sudar las palmas y se las secó nerviosamente en su falda. Un silencio cayó sobre la habitación cuando se abrió la puerta. Mark caminó con su sonrisa confiada, vacilando por un momento cuando sus ojos se encontraron con la mirada inquebrantable de Aliyah. Sintió una oleada de la ira aumentó dentro de ella al recordar el miedo en los ojos de Sara, los moretones que había documentado tan cuidadosamente. Mark se recuperó rápidamente, se volvió para susurrarle algo a su abogado, pero Aliyah había visto el destello de duda, la primera grieta en su fachada cuidadosamente construida. El fuerte crujido del mazo del juez cortó el aire silenciando la sala en un instante. El tribunal ahora está en sesión. La juez entonó su voz que se transmitía sin esfuerzo a través de la cámara. El corazón de Aliyah se aceleró cuando se dio cuenta de que ahora no había vuelta atrás. Todo por lo que habían trabajado, cada riesgo que habían tomado, los había llevado a este momento. Sara fue la primera en subir al estrado. Aliyah observó cómo los hombros de su amiga temblaban levemente, su voz apenas por encima de un susurro. Cuando comenzó a contar años de dolor oculto con cada palabra, Sara parecía fortalecerse. Su voz se estabilizó mientras dejaba al
Descubierto la verdad de su matrimonio, los ojos de Aliyah ardían con lágrimas no derramadas mientras escuchaba los horrores que Sara había soportado, la máscara de perfección finalmente despojada. Cuando fue el turno de Aliyah de testificar, sintió una extraña calma apoderarse de ella, tomó su lugar en el estrado de los testigos. Muy consciente de que todos los ojos de la sala la observaban cuando empezó a hablar, sus palabras pintaron una imagen vívida de las luchas secretas de la familia, describió la señal sutil que había notado, la creciente sospecha que la había llevado a comenzar a reunir pruebas. Su voz se hizo más fuerte mientras relataba la noche en que se había escondido en el armario, aterrorizada pero decidida a pedir ayuda. El abogado de Mark, Rose, para interrogarla, sus ojos se entrecerraron mientras intentaba desacreditar su testimonio. Señorita Johnson, empezó, su tono goteaba con descendencia, ¿no es cierto que tenías dificultades económicas antes de aceptar este trabajo? Que podrías haber estado motivada por la promesa de un pago sustancial. Aya sintió un destello de ira, pero mantuvo la voz firme mientras respondía, mi situación financiera no tiene nada que ver con el abuso que presencié, actué para proteger a Sara y a sus hijos, nada más. El interrogatorio continuó, cada barb diseñada para socavar su credibilidad. Pero Aliyah se mantuvo firme, su resolución se fortaleció con el recuerdo de la cara magullada y las manos temblorosas de Sara, no dejaría que el dinero y la influencia de Mark silenciaran la verdad por más tiempo como fiscal. Comp presentó la evidencia cuidadosamente reunida de Aliyah. Una onda de conmoción recorrió la sala del tribunal, cada foto provocó jadeos del jurado, la cruda realidad del abuso de Sara era imposible de ignorar. Aliyah vio cómo la actitud confiada de Mark se desmoronaba reemplazada por un pánico apenas disimulado, casi podía ver las paredes cerrándose a su alrededor, su mundo cuidadosamente construido de mentiras y manipulación finalmente expuesto a la dura luz de la verdad. El aire se volvió denso con anticipación cuando el jurado regresó a la sala del tribunal después de las deliberaciones. El corazón de Aliyah latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Miró a Sara y vio su propia mezcla de esperanza y miedo reflejada en los ojos de su amiga. El capataz estaba de pie con una sola hoja de papel agarrada en su mano. Toda la sala parecía contener la respiración esperando las palabras que cambiarían vidas para siempre. Nosotros, el jurado, encontramos la